Estimado auditorio, buenos días. El día de hoy estamos transmitiendo desde el restaurante Terraza, aquí en la colonia Jardín Balbuena. Nos acompaña este día la licenciada Raquel Tinoco. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en la Universidad Latina. Su experiencia laboral la tiene en la Procuraduría General de la República en el área de convenios y enlaces. Actualmente ella dirige su propia firma, Tinoco y Asociados. Y bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con lo que es la violencia en menores en épocas de COVID. La titular del programa, Sonia Lina, encabeza la entrevista. Bienvenida, muchas gracias Raquel. Qué bueno que nos vuelvas a acompañar. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Gracias abogada porque está con nosotros y hablando de ese tema tan importante que ahorita ha estado, digamos que de mucha relevancia. ¿Sí? Entonces, hablando de esto, abogada, usted nos podría, digamos que para entrar en tema, ¿qué se entiende por patria potestad? Bueno, la patria potestad es un derecho que se adquiere en cuanto nace un menor. Es un derecho que los menores tienen hacia los progenitores y los progenitores adquieren esas obligaciones. La patria potestad se adquiere en ese momento desde que nace, en cuanto es reconocido un menor y está a cargo de esos menores. Los progenitores están a cargo de esos menores. Hay obligaciones, obviamente. La patria potestad inclusive pues también se puede suspender o se puede, vamos a decir, se suspende cuando hay alguna cuestión de violencia, algunas situaciones en cuanto los menores sufren de alguna violencia familiar o corren peligro en alguna situación. Y abogada, hablando de esto de la violencia, cuando por ejemplo, en este caso, digamos que ya los padres no están juntos, deciden a lo mejor una separación, digamos que los niños tienen derechos, ¿verdad? Así es, tienen derechos y los papás tenemos obligaciones. Siempre he dicho que los menores, aquí no hay derechos de los papás cuando están viviendo una separación o cuando son padres separados, sino son obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, velar por los intereses del menor. Cuando hay una separación, uno de ellos debe acudir ante el juez de lo familiar para solicitar la guardia y custodia de esos menores. Y el progenitor al cual no se le otorgue esa guardia y custodia tendrá derecho a convivir con sus menores. Aquí yo difiero un poco de la ley porque no es el derecho que un papá va a tener a convivir con sus hijos, es una obligación, porque al final los hijos están acostumbrados a convivir con ambos papás y es una obligación que esos papás se ocupen de convivir con sus hijos porque los daños son irreparables. Los daños vienen siendo desde los menores, desde los 3, 4 años, inclusive hasta la adolescencia. Por eso es que luego muchos adolescentes sufren ciertos cambios, sufren ciertos comportamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque viven esa separación y no tienen una terapia a la cual los mismos padres los sometan o platican con ellos o están en el estira y afloja del por qué los vas a ver, por qué te voy a dar dinero, por qué no te voy a dar. Y ahorita con esta pandemia que tenemos, con esta emergencia sanitaria, hemos vivido esos problemas, ¿no? Que muchos niños no están conviviendo con sus papás por la cuestión de que es que lo vas a poner en una situación de riesgo. Pero si el papá tiene y cumple con esas medidas sanitarias, porque obviamente es su hijo, obviamente va a procurar por el bienestar también de su hijo, ¿no? Pues no les permite, ¿no? Ahora, otro panorama es, no te doy dinero, porque no tengo, porque me corrieron de mi trabajo, porque me están pagando la mitad del sueldo. Y obviamente si no llegan a convenios esas partes, los que vienen sufriendo, los que están padeciendo son los menores, claro, ¿no? A lo mejor pues sí, ok, me pongo en el lugar del progenitor, ok, mira, estoy recibiendo medio sueldo, no importa, me ajusto,
o una situación así. Pero no estamos en esta situación, hay un panorama de mucha discrepancia, mucha incertidumbre, y quienes lo llevan son los menores, ¿no? Y habrá que esperar, digo, cuando regresan a las clases, cuando regresan a los planteles escolares, pobres maestros también, porque ¿cómo van a recibir a esos niños? De por sí el encierro, el confinamiento que tienen ahorita, ¿no? Sí, los niños a lo mejor acelerados, si los adultos tenemos ese problema, ahora en cuanto a los niños, pues estará peor, porque digamos que nosotros les transmitimos a nuestros hijos ahora sí que lo que traemos, ¿verdad? El estrés que tenemos. Así es. Entonces sí se complica. Y digamos a esto, abogada, ¿cuál es el interés, digamos que aquí superior de un menor? ¿Qué se le llama a esto del interés superior? El interés superior del menor es en base a la Ley de los Derechos de los Niños y las Niñas, de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, que es que los niños deben de tener un ambiente sano donde se desarrollen, un progenitor a su cargo en caso de que haya un distanciamiento o una separación entre cónyuges o entre progenitores. También el menor pues deben de cumplir o de cubrirle todas esas necesidades, pero no nada más son las necesidades alimenticias o económicas, también son necesidades de afecto, de cariño, de amor. ¿Por qué? Porque ellos deben de tener una niñez plena. Y sobre todo aquí, cuando viene una disputa en guardia y custodia, el juez, mucha gente piensa que porque el niño va a llegar y le va a decir en una entrevista al juez o en una plática del menor, me quiero ir con mi mamá o me quiero ir con mi papá, ya con eso el juez va a resolver hacia la guardia y custodia del senador. No, el juez va a resolver en base al interés superior del menor. Sí, toma en cuenta esa manifestación del menor, pero también va a tomar en cuenta cuál de los dos progenitores es más apto para tener esa guardia y custodia, mediante estudios psicológicos, mediante un estudio de trabajo social, cuál es el entorno o el ambiente más sano, más idóneo para el menor. Y no se trata aquí de que el niño viva en un palacio o en una choza o en una, vamos a decir, ante una familia humilde o súper rica, no. Aquí es donde el niño se sienta más tranquilo, donde el niño realmente tenga esas demostraciones de afecto, de cariño, donde ese papá o esa mamá estén realmente al pendiente de ellos, que se sienten con ellos a hacer sus tareas, que estén al pendiente de las tareas de la escuela, qué es lo que te pasa, qué sientes. Eso es el interés superior del menor. Ah, perfecto. Y digamos, abogada, ellos, por ejemplo, ¿a qué edad ya ellos pueden, digamos, decidir con quién de sus padres ellos deciden? Bueno, aquí vamos a llamarlo así como que el criterio de la Corte le otorga desde un niño desde los 3-4 años ante los juzgados, ante los órganos jurisdiccionales de familia. Ellos pueden manifestar, ellos no deciden, un niño no va a llegar y le va a decir al juez, yo decido vivir con mi papá y me tienes que no, ellos únicamente manifiestan. Y en base a esas manifestaciones, el juez va a tener un elemento más para poder determinar hacia dónde va a dirigir esa guardia y custodia. Con, obviamente, en base a los estudios que ordene psicológicos y de trabajo social, las testimoniales que deben presentarse. ¿Existen organismos internacionales que velen los intereses de los menores, o muchas veces, por ejemplo, he escuchado que hay organizaciones de padres varones que se han juntado para también reclamar sus derechos ante las autoridades judiciales, pero en principio, ¿existen organismos internacionales para estos casos? Sí, claro, por supuesto. Primeramente, pues tenemos uno de los organismos que ayudan es la UNICEF. Aquí cada país opta por sus organismos. Aquí en México, por ejemplo, pues tenemos la ayuda principalmente del Tribunal Superior de Justicia a través de los juzgados de lo familiar. También hay apoyo del DIF cuando se inmiscuyen a este organismo. Organizaciones también que han ayudado y colaborado, ¿no? Pero aquí principalmente es el tribunal. En caso de que
nuestro auditorio quisiera más información detallada, porque pues estos minutos se van muy rápido, me gustaría que pudieras, si puedes, adelantarnos un teléfono, algún lugar, algún correo donde te localicen y donde te puedan hacer alguna consulta profesional. Sí, claro que sí, Miguel, gracias. Estamos ubicados más o menos por Coyoacán. Nuestros teléfonos, teléfono directo personal es celular, 5516 1686-0747 y el 5689-6512 es el del despacho. También nos pueden ubicar por Facebook en nuestra página de Tinoco y Asociados. De acuerdo. Pues fíjate que este programa está patrocinado por el Centro de Investigación Pericial y Forense. Es una asociación en participación que tenemos varios especialistas, que ya después haremos la invitación más formal. Se caracteriza principalmente por crear líneas de investigación en donde, por cuestiones periciales, cuestiones jurídicas, pues realizamos ciertos trabajos profesionales para los abogados, para los litigantes, para los jueces, para cualquier institución que necesite profundizar en ciertas cuestiones especializadas. Se pueden acercar con nosotros, y obviamente la invitación a los patrocinadores independientes para que puedan financiar el presente programa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, abogada. Por ejemplo, en este caso, digamos que ya corriendo con que los niños se sientan violentados a lo mejor por alguna de las partes. En este caso, por ejemplo, la autoridad va a cuidar que precisamente a lo mejor alguno de los padres, digamos que ya no está, y el otro padre llega a ser violento. En esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí primeramente hay que solicitar la guardia y custodia provisional del menor, vamos a decir como un caso urgente ante el juez de lo familiar. El juez de lo familiar debe de pronunciarse respecto de las medidas provisionales que se le solicitan. En este caso, muchas veces quien pide esa guardia y custodia son los abuelos, ya sea los abuelos maternos o los abuelos paternos, ¿no? A veces es cuando los abuelos maternos, porque siempre están como que más direccionados hacia los abuelos maternos los menores, ¿no? Y obviamente, bueno, pues comprobándole al juez esta situación de violencia familiar que el menor ha sufrido por parte del progenitor, ya sea el hombre o la mujer, ¿no? Dependiendo cuál de los dos sea. Ahorita, bueno, por la emergencia que se tiene, pues a veces no se tienen esas documentales, o los mismos abogados dicen es que no tengo esos documentos, habrá que esperar a que se abran los juzgados. Hemos tenido casos así, pero los estamos manejando con protestas de decir verdad, bajo protesta de decir verdad, aquí juez manifiesto esta situación. Se presenta, inclusive hemos presentado denuncias penales, lo cual yo aplaudo a la Fiscalía porque están recibiendo las denuncias en materia de violencia familiar inmediatas, dan respuesta inmediata, y en los juzgados de lo familiar, bueno, pues sí están recibiendo las demandas, más no admitiéndolas. Esa es una parte muy preocupante, porque dejan los derechos de los menores al aire. No están pronunciándose respecto de las medidas provisionales hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria y se regrese a darle la atención al público en los juzgados. Obviamente ahí, bueno, pues al manifestarse así un juez, pues ya como abogados sabemos lo que tenemos que hacer, pero de entrada el juez de lo familiar no está pronunciándose respecto de esas medidas provisionales, lo cual sí es muy, muy importante hacerlo, porque volvemos a lo mismo, dejan los derechos de los niños al aire. O sea, como una especie de, como estado de indefensión. Exactamente. ¿Y para eso no aplicaría el amparo que ustedes? Sí, claro, por supuesto, se ingresa inmediatamente un amparo. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar los derechos de esos menores. Claro. Porque ellos ahora sí que son lo principal que hay que preservar en estos momentos. Pues realmente, qué bueno, abogada, que está usted con nosotros y nos está hablando de estos temas, porque nuestro auditorio, por ejemplo, si existen a lo mejor algunos abuelos que sientan que sus nietos están amenazados porque no están en el lugar que debe de ser, pues que también se acerquen en este caso, y que se acerquen a lo mejor con usted a alguna consulta
precisamente haciendo referencia a esto, ¿no? La cosa aquí es preservar, como dice usted, los derechos de los demás. Sí, claro, qué bueno que tocas ese tema. Sabemos de muchos abuelos que están a cargo de sus nietos porque la mamá los abandonó, los dejó con ellos, y muchas veces escuchan el comentario de la comadre, de la amiga: es que no vayas al Ministerio Público, no vayas con los jueces porque te lo van a quitar. No, el consejo que yo les doy es que acudan a los juzgados de lo familiar, busquen un abogado para obtener esa guardia y custodia provisional, porque en cualquier momento cualquiera de los papás de esos menores pueden llegar y llevarse al menor y no pueden ellos hacer absolutamente nada. Pero ahora sí que deben de tener un documento que avale que los niños están bajo su guardia y custodia, porque si se presenta el papá o la mamá en ese momento con una patrulla, los pueden inclusive acusar a retención de menor, en caso de que los abuelos no quieran que el niño se vaya, ¿no? Y aparte, si el niño por una situación está con ellos, por violencia, por abandono, por lo que sea, pues en ese momento el niño entra en una situación de riesgo emocional hacia ellos mismos, ¿no? Y corremos el riesgo que inclusive los menores se vayan ante el Ministerio Público y de ahí vayan a caer hasta el albergue de la Procuraduría, lo cual pues es una situación muy traumatizante para ellos. Y sí, como dice abogada, sí hay muchos casos donde, por ejemplo, los abuelos tienen miedo, no se acercan a las autoridades, llega el papá, llega la mamá y se lleva a los niños. Entonces no sabemos cuál va a ser el futuro de esos niños. Ojalá los abuelos que nos vean realmente hagan las recomendaciones que usted está haciendo. Así es, al igual que un tío, porque tenemos casos de tíos, inclusive ahora hasta de padrinos que se están haciendo cargo de sus ahijados, ¿no? Deben de acudir a un juez de lo familiar para solicitar esa guardia y custodia, exponer el caso, cómo llegó ese menor a su hogar, exponer todas esas situaciones. Claro, van a ser sometidos a un estudio psicológico, pero de entrada, por el simple hecho de que ellos están ocupándose de ese menor, están custodiando a ese menor, están al cargo de ese menor, de entrada pueden obtener una guardia y custodia provisional. Ya el juez tendrá una plática con esos menores y esos menores dirán quién los lleva a la escuela, quién los baña, quién les da alimentos, quién está con ellos, quién los procura, inclusive quién los lleva a un parque, sí, quién les da diversiones. Ajá. Y en base a eso va a ser un elemento más que el juez va a tener para determinar una guardia y custodia ya en su momento definitivo. Ahí también me llama la atención, ¿en qué momento esa guardia y custodia se convierte en definitiva y deja de ser provisional? Ok, cuando el juez ya tiene todos esos elementos de prueba para determinar esa guardia y custodia, y en sentencia es cuando ya ordena o proporciona o determina esa guardia y custodia definitiva. ¿En base a qué? Principalmente los estudios psicológicos, tanto que hacen a las partes como al menor, a la plática del menor, al estudio socioeconómico a través de la Dirección de Trabajo Social del Tribunal, y los testigos, también es importante presentar testigos, las pruebas confesionales, documentales. Aquí yo siempre a mis clientes les he dicho, allégame de todas las pruebas, fotografías, boletas de calificaciones. En una ocasión tuvimos un caso donde hasta una maestra, cuando supo que estábamos al cargo de una situación de guardia y custodia de una abuela, justamente, se acerca a la maestra del menor y me dice: quiero platicar con usted, ¿yo puedo ir a testiguar? Me interesa. Y yo, claro que sí, pues adelante, ¿no? Fue una maestra que estuvo 3 años escolares con el menor, ¿no? Lo conocía bien. Lo conocía perfectamente bien, porque a veces los niños llegan y les platican a las maestras infinidad de cosas, ¿no? Y sorprendentemente, tanto la mamá como la abuela en el juicio, pues se sorprendieron de lo que la maestra sabía y llegó a comentar, ¿no? Entonces también todo eso son pruebas que el juez en su momento va a analizar para, al momento de dictar la sentencia definitiva en el juicio, otorgue la guardia y custodia definitiva. En ese momento cambia de guardia y custodia provisional a guardia y custodia definitiva. Ah, perfecto.
Pues sí, la verdad es que es un tema bastante amplio, bastante interesante, más ahorita, como decimos, en esta época donde estamos llenos de estrés todos, estamos en un encierro, y digamos que pues también al cuidado de los niños, ¿verdad? Porque por ejemplo, digamos que habrá a lo mejor papás que digan, pues es que ahorita no puedo ir a ver a mi hijo porque estoy en una situación de riesgo, la mamá a lo mejor le dice no vengas, no lo veas, no esto, entonces eso también puede ser violencia, ¿verdad, abogada? Sí, claro. No estén los papás al pendiente de los niños, claro, por supuesto. También hay papás, por ejemplo, que están haciendo home office y están en sus casas, ¿no? O sea, están reclutados, ya llevan un mes y también tienen derecho a tener a sus hijos ahí. O sea, si el papá, el progenitor o la mamá que están con un régimen de convivencias tienen las medidas necesarias de sanidad, dejen que convivan con sus papás o con sus mamás según sea el caso. Y no decir, no, porque ahorita no se puede, porque hay que tener medidas, entonces digamos que ambos padres tener todas las medidas de seguridad para poder convivir con los niños, ¿no? Así es, siempre y cuando obviamente se cumplan con esas medidas, ¿no? Que realmente me aseguren que sí van a tener esas medidas. Ahorita, por ejemplo, aunque no esté abierto el tribunal todavía, se abrió ya la intranet para convenios para llegar a mediaciones. Nosotros en el despacho estamos ya tratando de hacer mediaciones con nuestros clientes y las partes. Obviamente invitando al abogado de la contraria, estamos haciendo los acercamientos vía reunión Zoom para tratar de dirimir estas situaciones, que al final, si no es un convenio el cual está avalado ahorita por un juez, pero como se les explica, es un convenio de voluntad, de buena fe. ¿Por qué? Porque sus hijos están en medio. Entonces estamos tratando de conseguir y que también, bueno, en materia civil, en materia penal también lo estamos haciendo. Pero aquí la parte más delicada ahorita es la materia familiar. Sí. Está bastante complicado. Pues realmente ya nos avisa la producción que ya tenemos el tiempo, digamos que limitado, es un tema bastante extenso, como estamos diciendo. Gracias, abogada, por habernos acompañado, haber comentado sobre estos temas tan importantes para nuestro auditorio. Y pues esperando que esto les haya servido realmente, que sea de gran utilidad para todos, y como decimos, si ustedes tuvieran alguna duda se pueden acercar a la abogada Tinoco, donde ella ya nos da un número de teléfono para que ustedes se puedan acercar. Entonces, abogada, si se lo vuelve a repetir. Claro que sí, es nuestro número de celular directo es el 55 1686 0747 y el teléfono directo de la oficina es el 5689 6512. Personalmente atendemos todas sus dudas, damos las asesorías y también a través de nuestra página de Facebook nos pueden buscar como Tinoco y Asociados. Qué amable. Gracias. Muchas gracias, abogada. Agradecemos a nuestros ustedes. patrocinadores, que son el Centro de Investigación Pericial y Forense, por habernos dado, y a los dueños de este lugar que nos prestaron para poder, Terraza Balbuena, para poder transmitir y poderles presentar otro de nuestro programa de contabilidad forense. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, abogado. Gracias, Miguel, a ti. Gracias.